En el siguiente video vamos a aprender a manejar Mendeley Desktop paso a paso. Para ello vamos a descargar el Mendeley Desktop desde su página web. Cuando nos cargue la ventana le vamos a dar en descargar Mendeley Desktop para Windows y esperamos a que se complete la descarga. Cuando la descarga se complete vamos a proceder a dar doble clic sobre el archivo instalador y seguimos las instrucciones que nos aparezcan en pantalla. Cuando hayamos terminado de instalar el Mendeley, nos va a aparecer la siguiente ventana, donde nos va a invitar a que coloquemos el correo electrónico y una contraseña si ya estamos registrados. Como esta es primera vez que vamos a hacer todo el proceso, vamos a registrarnos en Mendeley. Aquí encontramos que podemos tener también el Mendeley tanto en la página web como en la aplicación de escritorio, pero lo que queremos hacer es iniciar sesión en la aplicación de escritorio. Entonces procedemos a iniciar sesión con nuestras credenciales. Damos clic en Stay Synced In para que cada que abramos el Mendeley se conecte automáticamente a la base de datos donde va a guardar nuestros artículos, libros, tesis, normas técnicas y otros documentos para que siempre la base de datos se esté actualizando. Y le damos clic en Sync In. Aquí nos va a aparecer la ventana principal del Mendeley Desktop. A continuación lo que vamos a hacer es configurar el Mendeley respecto a dos cosas. Lo primero es instalar los plugins de Microsoft Word y de LibreOffice si tenemos Office o LibreOffice instalados en el computador. Entonces se recomienda que la versión de Mendeley Desktop, la más reciente, siempre tiene que estar alineada con la última versión de Office. En este caso se puede trabajar Mendeley Desktop desde Office 2013, 2016, 2019 y Office 365. No les va a dar ningún problema. No se garantiza la compatibilidad en Office 2003, 2007 y 2010 y en versiones mucho más anteriores que esas. Vamos a darle clic en el menú Tools en instalar plugin de Microsoft Word. Ya lo hace rápidamente. Lo mismo para darle clic en instalar plugin de LibreOffice. Ahí sí no importa qué versión de LibreOffice se tenga. Vamos a decirle a continuación al Mendeley dónde están las carpetas de donde él tiene que encontrar lo que son artículos, libros, normas técnicas, tesis y otros documentos. Para ello, cuando ustedes vayan haciendo la carpeta de su tesis, ustedes tienen que más o menos tener esta clase de jerarquía. Esta jerarquía debe incluir, por ejemplo, la carpeta principal a la que yo le llamé mi tesis. Luego una carpeta que tenga artículos, preferiblemente artículos descargados desde las bases de datos que su universidad les proporcione. Una carpeta que tenga libros, pueden ser libros de los que usted utilizó durante su carrera o libros técnicos que le van a servir durante la escritura de su documento. Normas y estándares, como pueden ser normas ASTM, normas ISO, estándares del país de donde usted esté estudiando. Aquí en Colombia, por ejemplo, el estándar es la norma ICONTEC, que sería como nuestras normas internacionales equivalentes a la ASTM o a las ISO. Otros que es donde usted va a colocar, por ejemplo, las tesis que usted vaya encontrando en internet o las tesis que usted quiera referenciar de otras personas.
Si usted tiene el dato sobre esa tesis, usted lo puede añadir manualmente. Aquí en la carpeta otros también se recomienda que usted añada todos lo que son artículos de revistas que no están cobijadas por las bases de datos reconocidas internacionalmente. Es decir, algunas revistas no están indexadas en las principales bases de datos. Hay revistas que son muy propias de ciertos países, de ciertas regiones, entonces cuentan como artículos, pero lo ideal es guardarlo en una carpeta que llame otros. Aquí también, pues como ya lo mencioné, van a ir las tesis de otros investigadores que estén trabajando en su mismo campo. Hay un pequeño listado de páginas web, un archivo de texto. Esto no lo va a importar el Mendeley, simplemente es que, por ejemplo, cuando usted encuentre alguna web interesante, copie y pega el URL y preferiblemente la fecha en que revisó esa URL. Lo ideal en un documento de tesis o en un artículo es tratar de no incluir direcciones web a menos que sea estrictamente necesario y a menos que esa sea una muy buena referencia, porque por lo general se debe referenciar siempre de artículos, libros, normas y estándares, y de tesis o trabajos de otros investigadores, que es lo más aceptado a la hora de tener una bibliografía en un documento. Entonces lo que vamos a hacer es indicarle a Mendeley esa ruta de esos directorios o carpetas. Entonces vamos a la herramienta de Mendeley para añadirlo, que sería en el menú Tools. Entramos a opciones, señalamos donde dice Watch Folders o Vigilar Folder. Escogemos la ruta, que es el disco D. Puede ser en el disco C, en su carpeta de descargas. Preferiblemente yo la creé en el disco D. Y aquí yo señalo tanto el directorio principal, que es mi tesis, como los subdirectorios que están dentro del directorio raíz. Es decir, señalo también el folder de artículos, libros, normas y estándares y otros. Aquí en este momento le estoy diciendo a Mendeley solamente que me reconozca estos folders. No me va a reconocer la información que yo tenga en cualquier otro lugar de disco duro o en cualquier otra partición. Entonces le damos que aplicar y OK. Aquí vemos cómo automáticamente Mendeley va a ir importando lo que él va encontrando en estos folders. Hay que aclarar algo. Todo lo que está en los folders no se va a importar. ¿Por qué? Porque algunos documentos PDF tienen algo que se llama OCR o reconocimiento de texto. Eso quiere decir que los PDF que permitan copiar el texto dentro de ellos van a traer automáticamente los metadatos a Mendeley. ¿Qué son los metadatos? Es esta información que aparece en el panel de la derecha, donde se completan automáticamente tanto el tipo de documento con los apellidos de los autores, el nombre de la revista, año, volumen, tomo y páginas, e incluso el Mendeley es capaz de traerse el resumen del documento. Por supuesto, el Mendeley también tiene un visor de PDF. Internamente no tenemos que abrir el Adobe Acrobat o el Foxit Reader para mirar nuestros documentos. El Mendeley se traerá los metadatos de los artículos que descarguemos exclusivamente de las bases de datos más conocidas, como por ejemplo Elsevier, ScienceDirect, Scopus, etc. Pero si por ejemplo tenemos algún documento que no pertenezca a estas bases de datos indexadas, por ejemplo Revista Nacional de Cardiología, no nos lo va a importar. Allí tenemos que hacer la importación de tipo manual o agregar la entrada manualmente nosotros. A continuación vamos a explorar cómo vamos a descargar un artículo desde una base de datos desde nuestra universidad. Por ejemplo, desde mi universidad, que es la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Este es la interfaz de la página que conecta para el servicio de consulta de bases de datos. Vamos a elegir ScienceDirect para así descargar algunos artículos y añadirlos a la librería del Mendeley. Entonces ScienceDirect ya está. Vamos a abrir la base de datos de ScienceDirect.
y vamos a buscar, por ejemplo, en donde dice keywords, que es palabras clave, vamos a buscar algún nombre relacionado a nuestro trabajo. En mi pregrado y en mi maestría yo trabajé con un biopolímero llamado quitosano. Es un polímero biocompatible con el ser humano. Entonces vamos a buscar qué hay de información sobre quitosano. Entonces lo que vamos a hacer, en la medida que la base de datos de la universidad donde ustedes estén lo permita, vamos a proceder a descargar el documento. Habrán ocasiones donde no les vaya a dejar realizar la descarga porque la base de datos de su universidad puede no llegar a tener todo el alcance que necesita. En este caso vamos a darle clic en descargar PDF. Al momento de guardar lo vamos a hacer directamente en la carpeta del Mendeley que hemos destinado, disco D, mi tesis, artículos, para tener un orden más o menos estricto de dónde ir colocando las cosas. Es bueno que cada quien tenga esa jerarquía de folders que mencioné anteriormente para que los artículos vayan directamente a ese folder y el Mendeley automáticamente importe la nueva información. Cada vez que el Mendeley se abra o se actualice la información del Mendeley, les va a ir trayendo la información de los nuevos artículos o los nuevos documentos que ustedes van colocando. Esto lo pude descargar porque la base de datos de mi universidad lo permite. Pero suponiendo que la base de datos de mi universidad no lo permita, es decir, que las credenciales de la universidad no alcancen en esa base de datos para descargar todo el documento, hay otra forma de hacer la descarga. En algunas ocasiones, cuando las universidades compran las bases de datos, les venden un paquete limitado, de modo tal que no pueden descargar, por ejemplo, los artículos más antiguos, sino que permiten descargarlos de los últimos 5, 10 o hasta 15 años atrás. Pero si necesitamos uno más antiguo, no nos lo va a dejar descargar. A continuación voy a hacer el proceso con este artículo, el cual no tiene alcance dentro de la base de datos. Lo que hacemos es copiar el DOI de este artículo, clic derecho copiar o control C. Entramos a esta página llamada sci-hub.se. Esto no es una base de datos, esto no pertenece a ninguna universidad. Esta es una página web que permite descargar, por ejemplo, artículos cuya naturaleza sean muy antiguos, donde las bases de datos de las universidades no permitan descargarlo. Entonces lo que vamos a hacer acá es pegar el URL o el DOI. En este caso serían estos dígitos que acabamos de copiar. Le damos pegar y le damos clic en el botón de Open, en el botón que tiene la llave. En este caso, este sí nos lo va a permitir bajar. Como pueden ver, es un artículo bastante viejo, es del año 93. Aquí ya lo podemos ver en PDF, lo que no nos permitía hacer la base de datos. Y aquí le podemos dar descargar. Lo vamos a guardar naturalmente en nuestra carpeta, en la ruta que ya teníamos predeterminada para los artículos que bajemos desde las bases de datos. Si este artículo antiguo tiene PDF con reconocimiento de texto, es posible que Mendeley traiga esa información y la incorpore automáticamente. A continuación vamos a aprender a añadir o editar entradas de forma manual en Mendeley Desktop. Aún incluso cuando importamos un documento PDF que tenga reconocimiento de texto, no siempre el Mendeley Desktop nos va a traer los metadatos de la manera organizada. ¿Qué vamos a encontrar en la parte del panel de la derecha? En la parte de los metadatos, que si el libro o el PDF o el artículo de investigación tiene esa posibilidad de dejar copiar, él va a incorporar todos estos datos automáticamente, pero en caso tal de que él lo haga mal, tenemos que editarlo manualmente. Nos vamos al menú archivo, file y add entry manually. Viene aquí y elige el tipo de documento, si es un libro, si por ejemplo es un programa de computadora, un film. Esto más que todo es útil para esa clase de documentos que usted sabe que no son ni un artículo, ni un libro, ni una tesis, sino que puede ser, por ejemplo, un folleto, una dirección web, por ejemplo, una tesis de otra persona.
Entonces usted tiene que completar estos datos de la manera más precisa posible y el Mendeley le va a permitir insertar esa referencia. Entonces aquí, por ejemplo, estoy agregando mi tesis del trabajo de grado para maestría. Y le damos en Save. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que aunque yo no tengo, donde dice Files no aparece nada, pero sin embargo, en la medida que podamos, lo mejor es tratar de tener cada PDF de cada documento para que Mendeley trate de importar esa información. Pero si no lo tenemos o si no nos es posible, podemos hacer añadido de entradas manualmente de lo que queramos. Y en la medida que podamos conseguir el documento físicamente, el campo Files va a permitir añadir el archivo. Simplemente lo que hacemos es darle clic en Add File y luego ubicarlo en donde quiera que lo tengamos. Él va a permitir importar archivos en formato PDF y en formato .doc, añadido de una página web. Entonces lo que vamos a hacer es copiar el primer vínculo y vamos a colocarle el URL primero y acá vamos a colocarle el título de la página web cuando la abramos en el navegador. Aquí lo va a colocar generalidades de los hongos. Entonces vamos a proceder a abrir ese mismo documento en nuestro navegador. Vamos a hacer de cuenta que revisamos este documento el día de hoy. Entonces le colocamos como etiqueta que es una página web. No se recomienda añadir muchas direcciones web para una tesis, trabajo de grado o monografía, y mucho menos para publicar un artículo. Entonces le damos guardar. Si por ejemplo esta referencia ya no nos sirve, clic derecho y le damos a borrar documento. O señalamos la referencia y presionamos el botón de suprimir o de delete para borrar esa referencia. Si por ejemplo queremos hacer una corrección a alguna de estas referencias que de pronto el Mendeley haya interpretado mal los metadatos, por ejemplo en el caso de este documento de aquí, que esto no parece que estuviera muy bien formateado. Esto es una tesis de grado, según lo que se ve. Entonces se encontró en internet. Entonces lo que se va a hacer es a este documento hacerle los cambios. Aquí en lugar de journal le vamos a colocar que es una tesis. Y aquí vamos a colocarle, porque como pueden ustedes observar, aquí se trajo la información de manera incorrecta. Observamos en el documento el nombre del verdadero autor y lo escribimos manualmente. En este caso el documento permitió traer una cierta información. No coincide, por ejemplo, aquí donde dice abstract, aquí dice otra cosa completamente diferente a lo que está acá. Eso se puede cambiar. El Mendeley hace estos cambios automáticamente. Vamos a traer una parte de este abstract. En algunos casos no les va a dejar copiar, lo tendrán que copiar manualmente. Hay casos donde sí les va a permitir. Si este documento todavía está colgado en internet, usted puede colocar la URL de donde lo encontró. Finalmente vamos a hacer el cambio de lo que había anteriormente allí por el título y ya nos va a quedar automáticamente corregido. Aquí hay otro documento que prácticamente no es un documento, que es una tesis. También lo vamos a corregir. Aquí trajo unos caracteres totalmente ilegibles.
Entonces lo que vamos a hacer es precisamente hacer la corrección. Ustedes traten de revisar esto, de que de pronto haya algo que no encaje, como por ejemplo en las tesis o en las revistas que sean no revistas de bases de datos internacionales, sino que sean revistas locales, y en normas técnicas. Por ejemplo, aquí el Mendeley nos va a advertir de que esto es una norma técnica, pero que no tiene el formato bien hecho. Entonces, por ejemplo, esto es una norma técnica colombiana. Aquí entonces me lo está registrando como si fuera un journal, no tiene nada que ver con eso. Lo que vamos a hacer entonces es buscar aquí dentro de las secciones de Mendeley, en el panel de la derecha, más o menos a qué puede corresponder. Buscamos dentro de todos estos a cuál puede pertenecer. No hay ninguna parecida. Aquí, por ejemplo, esto es una norma ASTM. Y esta norma ASTM me la está reconociendo como si fuera un journal. Si por alguna casualidad no encontramos una categoría que se ajuste, podemos colocar donde dice genérico. Completamos los datos. Colocó algo totalmente extraño, unos caracteres. Procedemos a corregirlo. Lo bueno es que Mendeley deja ver el libro a medida que vamos haciendo las correcciones. Lo interesante de esto es que podemos corroborar con el Mendeley estos datos y él nos va a actualizar esta información en caso tal de que haga algo malo. De aquí haya algo malo, ustedes aquí lo pudieron apreciar. Él a través del DOI, cuando le dimos clic en el icono de la lupa, se trajo la información correcta pese a que ya nosotros hayamos hecho la edición manual. Eso es la ventaja poderosa de tener el DOI al momento de ingresar un artículo. Claro que eso a veces puede jugar en contra porque se puede traer información de otro documento parecido, pero siempre hay que verificar que lo que esté aquí en el PDF esté igualmente en los metadatos. Lo que vamos a hacer es instalar estilos de diferentes tipos en el Mendeley. Cuando necesitemos hacer un documento, lo vamos a presentar a una revista en particular, necesitamos tener el documento con el estilo de referencias requerido, bien sea por la revista o bien sea por la universidad al momento de exigirnos el trabajo de grado. Normalmente se utilizan lo que son las referencias APA,
pero cuando se va a publicar en una revista hay que utilizar el estilo de referencia que la revista necesite. Entonces lo que vamos a hacer es entrar al menú View, seleccionamos Citation Style y aquí vamos a encontrar algunos estilos ya predefinidos. Por ejemplo, tenemos el de la American Chemical Society, American Medical Association, la APA sexta edición. Aquí me tiene marcado Computational and Theoretical Chemistry, o sea que en este momento todos los estilos de citación de mi documento van a ser conforme a esta revista. Pero si por ejemplo yo quiero hacer las citas de mi documento conformes a la American Chemical Society, lo selecciono. Esto no tiene ningún cambio en el Mendeley, pero sí va a tomar efecto al momento de insertar las referencias en el documento Word. Entonces volvemos a View, Citation Style y más estilos. Lo interesante de esto es que si por ejemplo necesitamos algún estilo en particular, tenemos una especie de buscador de estilos de referencia. Si por ejemplo yo quiero instalar el estilo del American Chemical Society con títulos, le damos en Click en Use This Style y ya me lo instala. Aquí le damos clic a los que necesitemos. Aquí incluso hay unos estilos que tienen actualización disponible. Apenas le damos clic en cada uno de ellos, en usar este estilo, él los va descargando y los va actualizando. Aquí es posible obtener nuevos estilos. Por ejemplo, si ustedes van a publicar en alguna revista, pueden pegar el vínculo que les dé ese editor de esa revista para descargar el estilo que esa revista necesite, porque en ocasiones no todas las revistas ni todos los documentos aceptan referencias de la APA o de la ACS. También podemos encontrar una lista completa de abreviaturas de acuerdo al documento o a la revista para saber cómo se va a abreviar, bien sea dentro de lo que llamen de ley abstrae las diferentes bases de datos o de las publicaciones que están en mi librería. Cuando terminemos le damos clic en Done, me piden otro estilo, tengo que venir aquí a Citation Style y cambiarlo, por ejemplo por el de la APA. Entonces esto va a tomar efecto en el momento que el documento empiece a tener las referencias incluidas. Para eso vamos al panel donde dice referencias y aquí vamos a encontrar el plugin de Mendeley ya instalado que se llama Mendeley Cytomatic. Entonces vamos a colocar por ejemplo un párrafo. Cuando ya tengamos escrito nuestro párrafo, vamos a ir al menú de referencias y vamos a encontrar el plugin de Mendeley llamado Mendeley Cytomatic. Entonces en el punto del párrafo que queramos insertar la referencia, le damos sobre el cursor y luego seleccionamos Insert Citation y eso nos va a abrir una pequeña instancia de Mendeley donde vamos a poder entrar a buscar la bibliografía que se requiera para insertar en ese punto del párrafo el artículo que se necesite. Aquí incluso es posible buscar por autor. Si no sabemos el apellido del autor, nos lo va a traer automáticamente desde la librería sin necesidad de abrir todo el Mendeley. Le damos clic en OK y aquí ya nos va a ir colocando la referencia. Entonces digamos que después de la palabra biodegradable no me sé el apellido del autor, entonces quiero ir a abrir el PDF. Entonces le doy ir a Mendeley y digamos que eso lo encontré en este libro. Entonces selecciono el libro y le doy clic en donde dice Cite y allí me va a colocar esa cita. Luego selecciono otra vez en el cursor donde quiero colocar una cita, doy clic de nuevo en Insert Citation. Si no me sé el nombre del autor o el apellido, le digo ir a Mendeley nuevamente, selecciono el documento y le doy clic en el botón Cite. Una vez más selecciono con el cursor donde quiero, voy a Insert Citation, luego le doy clic en Go to Mendeley y selecciono el otro documento y le doy clic en el botón Cite. Entonces aquí
lo que se hace es traerse esas citas desde el Mendeley hasta el documento. Vamos a insertar lo que es la bibliografía. Entonces lo que hago es simplemente ir al panel de referencias y elijo la opción Insert Bibliography. Si por alguna razón queremos cambiar el tipo de estilo, aquí dentro del mismo plugin, sin necesidad de salir hasta Mendeley, donde dice en Style, en este momento aparece seleccionado Computational and Theoretical Chemistry. Pero si le seleccionamos American Chemical Society, va a cambiar automáticamente. Lo mismo si lo queremos cambiar, por ejemplo, al estilo de la APA, nos va a cambiar automáticamente dentro del documento sin tener que hacer nada más. Simplemente él va a colocar de acuerdo al estilo que usted elija, y si de pronto este cambio no es automático, usted le da clic en el botón de refresh para que ese cambio suceda. Bien, ahora en caso tal de que usted tenga bibliografía adicional dentro del documento, va a hacer lo siguiente. Si por ejemplo, digamos, quiere incluir algo más dentro del documento, aquí ya tenemos el orden hasta 5 referencias. Aquí hemos colocado algo más, entonces acá vamos a donde dice Insert Citation, Go to Mendeley, seleccionamos por ejemplo este otro documento, que puede ser una tesis por ejemplo, damos clic en Cite, y acá automáticamente el que estaba como 3 es desplazado un lugar más hacia abajo y automáticamente se cambia. Nuevamente, si eso no sucede, se da clic en el botón de Refresh. Aquí también es posible cambiar el estilo teniendo actualizado la nueva referencia, la va a cambiar también automáticamente, no hay ningún problema. El Mendeley en ese sentido es muy inteligente, él va llevando un control de las referencias automáticamente de forma tal que usted puede insertar una referencia antes, durante o después de otra, y la numeración va a ser cambiada de manera automática. El Mendeley es un gestor de referencias libre, es un gestor de referencias que también tiene visor PDF integrado, es un gestor de referencias que también tiene almacenamiento en la nube, es un gestor de herramientas práctico, sencillo, automatizado. Lo podemos utilizar tanto en el escritorio como en la nube, si queremos utilizarlo desde nuestra cuenta de mendeley.com. En caso tal de que no nos llevemos consigo el computador a trabajar la tesis a la universidad, podemos descargar todos estos documentos directamente en el sitio de trabajo donde estemos, es decir, no necesitamos llevarnos el computador para trabajar, ya que el Mendeley va a tomar automáticamente las referencias. Si no lo hace, le damos clic en el botón de sincronizar y él empieza a traerse desde la nube toda esa información. Entonces, pues espero que les haya gustado este video sobre Mendeley. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, dejar sus likes, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.